Hay momentos que uno lleva años imaginando. No porque quiera imaginarlos, sino porque la mente tiene esa costumbre de prepararse para las cosas que importan, de ensayar los escenarios posibles, como si el ensayo pudiera hacer la realidad más manejable cuando llegue. Valentín había imaginado este momento de muchas maneras desde que tenía edad para imaginar cosas complejas. Lo había imaginado en el autobús de camino a la escuela, en las noches cuando el sueño tardaba en llegar, en esos momentos intermedios de la vida cotidiana, donde la mente hace lo que quiere sin pedir permiso. En algunas versiones, su madre llegaba, y él decía exactamente lo que quería decir, las palabras perfectas, el tono correcto, la frase que resumía 10 años de ausencia en algo que cabía en una oración. En otras versiones, no decía nada. Se quedaba paralizado, que era lo que le pasaba en los sueños cuando algo importante estaba ocurriendo y el cuerpo no respondía como debería. Lo que no había imaginado era esto: estar de pie en la cocina de su abuela, con una mujer en el umbral que tenía su nariz y sus ojos y una manera de inclinar la cabeza que reconocía del espejo, y no saber qué hacer con las manos. Diana Soto Vargas había entrado en la casa. Estaba de pie en el pasillo que llevaba a la cocina, a 3 metros de Valentín, que también estaba de pie, que tampoco se había movido desde que la había visto aparecer desde el umbral de la cocina. Consuelo estaba entre los dos, ligeramente a un lado, con esa postura de los que están siendo testigos de algo que han esperado y temido en igual medida. Nadie hablaba. El reloj de la cocina marcaba las 12:47. El limonero en el patio movía las hojas con el viento. Valentín dio un paso, luego otro. Caminó por el pasillo hacia Diana, despacio, con esa manera suya de moverse cuando algo era importante, sin prisa, pero sin detenerse. Se detuvo a 1 metro de ella. La miró. Diana lo miró. Valentín tenía 17 años y 1,75 m y los ojos de su madre. Diana tenía 37 años y el cansancio de alguien que ha hecho un viaje muy largo y la cara de alguien que no sabe si merece estar donde está. Ninguno de los dos habló durante un momento que fue más largo de lo que puede medirse con relojes. Luego Valentín dijo una sola palabra: «Siéntate». No era una pregunta, no era exactamente una orden. Era algo intermedio, la voz de alguien que ha decidido que lo que viene requiere que todos estén sentados. Diana se sentó. Acto 1. La mesa de la cocina tenía 4 sillas. Consuelo en la suya, la de siempre, la de la ventana. Valentín en la suya, la que había sido suya desde los 6 años. Diana en la que había sido la silla de Eduardo, el abuelo muerto, que era la única que quedaba libre porque en esa casa nadie se sentaba en la silla del muerto, por costumbre, o por respeto, o por las dos cosas. Diana miró la silla un momento antes de sentarse en ella. Consuelo lo notó. No dijo nada. Valentín apoyó los codos en la mesa. ¿Por qué te fuiste? La pregunta llegó directa, sin preámbulo, sin construcción, con la directness particular de alguien que lleva mucho tiempo pensándola y que ha decidido que los rodeos no le sirven. Diana miró a Consuelo. Consuelo la miró de vuelta. En su cara no había la respuesta de lo que debía decirse. Había simplemente la mirada de alguien que está presente, pero que ha decidido que esta conversación le pertenece a otras personas. Diana miró a Valentín. Tenía 27 años, dijo. Su voz era tranquila, o intentaba ser tranquila, con ese esfuerzo visible de las personas que controlan la voz cuando las emociones están en otro lugar. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente. Una pausa. De hacerte daño siendo quien era en ese momento. Otra pausa. De muchas cosas. Valentín la miró durante un momento. Eso no responde la pregunta. Diana casi sonrió, no de humor, sino de reconocimiento. No, no la responde. Miró sus manos sobre la mesa. Lo que puedo decirte es que la decisión no fue fácil, que pensé en ti todos los días, que
No me digas que pensaste en mí todos los días. La voz de Valentín no era enfadada, era simplemente directa, con esa calidad particular del dolor que ha tenido tiempo de convertirse en algo más sólido que el dolor. Todo el mundo que se va dice que pensó en quien se dejó. Dime algo que sea verdad. Diana lo miró. Consuelo, junto a la ventana, no se movió. Tienes razón, dijo Diana. Al fin. Es una frase fácil. Hizo una pausa. La verdad más difícil es que creí, y sé que esto va a sonar terrible, que estabas mejor sin mí en ese momento, que lo que yo podía darte era menos que lo que te quitaba con lo que era. ¿Qué eras? Diana miró la mesa. Una persona que tenía un problema que no podía resolver sola, y que no podía resolverlo aquí, en esta casa, con un bebé, y que en lugar de pedir ayuda, que era lo que debería haber hecho, tomé la decisión más cobarde disponible. Irte. Irme. El silencio que siguió era el silencio de las cosas que se dicen y que no se pueden no decir una vez que están en el aire. ¿Y por qué vuelves ahora?, dijo Valentín. Diana lo miró. Porque el problema se resolvió. ¿Qué problema? Fue la primera vez en la conversación que Diana dudó. No la pausa de alguien buscando las palabras correctas, sino la pausa de alguien evaluando cuánto decir y cuándo. Hay cosas que necesito explicarte, pero no todo de golpe. Hay un orden en que tienen que decirse. Valentín la miró. ¿Por qué hay un orden? Porque algunas cosas necesitan contexto para entenderse, o porque algunas cosas son difíciles de decir. Diana lo miró. Las dos cosas. Valentín no respondió de inmediato. Miró la mesa, luego a Consuelo, luego de nuevo a Diana. En su cara pasaba algo que Consuelo observó con esa atención de 17 años de conocerlo, el procesamiento que hacía cuando algo era complejo, la manera en que organizaba la información antes de responder. «Está bien», dijo Valentín, al fin. «Cuéntame en el orden que necesites, pero cuéntame». Diana asintió y empezó. Acto 2. Habló durante media hora. No todo. Valentín tenía razón en que había cosas que necesitaban orden, que necesitaban contexto, pero sí lo suficiente para que el cuarto donde habían estado sentados pareciera diferente al final que al principio. Había un hombre, el padre de Valentín. Se llamaba, o se había llamado, Marcos. Diana lo había conocido cuando tenía 25 años, en una época de su vida que describió como una época de malas decisiones, sin entrar en más detalle. Marcos era cantador, y también era peligroso, que eran dos cosas que a los 25 años son más difíciles de distinguir que a los 37. Cuando Diana supo que estaba embarazada, supo también que Marcos no podía saber que existía ese bebé. No porque no lo quisiera, esa parte era más complicada, sino porque Marcos era el tipo de hombre que consideraba que las personas que le importaban eran de su propiedad, y un hijo habría sido la cadena más fuerte de todas. Diana había venido a casa de Consuelo. Le había contado, no todo, no lo de Marcos específicamente, sino lo suficiente para que Consuelo entendiera que la situación era seria. Habían hecho un plan. Diana se quedaría hasta que naciera Valentín. Consuelo cuidaría al bebé. Diana resolvería la situación con Marcos, que significaba alejarse de él completamente, cambiar de ciudad, asegurarse de que él nunca supiera dónde estaban. ¿Y Marcos nunca supo que existía yo?, dijo Valentín. No. Diana lo miró directamente. Eso era lo más importante, que nunca lo supiera. ¿Por qué era lo más importante? Diana hizo una pausa. Porque si lo hubiera sabido, no te habría dejado en paz, ni a ti ni a quien estuviera contigo. Una pausa más larga. Marcos era un hombre que no aceptaba que las cosas que consideraba suyas dejaran de serlo. Valentín procesó esto. ¿Eso significa que estábamos en peligro? Mientras él no supiera de ti, no. Diana miró sus manos. Por eso el plan era que yo me fuera, que entre yo y él hubiera suficiente distancia para que él nunca conectara los puntos. ¿Y lo conectó alguna vez? No. O si lo hizo,
No actuó en consecuencia. Valentín miró a Consuelo. Consuelo había escuchado todo esto con la cara de alguien que conoce la historia y que la está escuchando de nuevo con los oídos de la persona que la escucha por primera vez, evaluando qué parte duele más, qué parte necesita más espacio. Abuela, la voz de Valentín era tranquila. ¿Sabías todo esto? Lo esencial, no todos los detalles. Y me lo ocultaste porque eras un niño. Consuelo lo dijo simplemente. Primero porque eras demasiado pequeño, luego porque el momento no llegaba, luego porque se detuvo, porque posponer las cosas difíciles es más fácil de lo que uno cree, hasta que deja de serlo. Valentina sintió, una vez, despacio. Era el asentimiento de alguien que está recibiendo información y que la está ordenando, no el asentimiento de acuerdo, sino el asentimiento de comprensión. Se volvió a Diana. Dijiste que el problema se resolvió, dijo. ¿Qué significa exactamente eso? Diana lo miró. Y aquí, en este punto específico de la conversación, volvió a aparecer la pausa. La misma de antes, la que no era de búsqueda de palabras, sino de evaluación de cuánto decir. Valentín la vio. Diana. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. No mamá, no nada. Solo el nombre. El nombre de alguien que todavía no tiene un título claro en la vida de uno. Diana lo miró por un momento. Marcos murió, dijo. El reloj marcaba la 1:18. ¿Cuándo? Dijo Valentín. Hace 2 meses. ¿Cómo? Enfermedad. El corazón. Una pausa. No fue inesperado. Llevaba años enfermo. Valentín no respondió de inmediato. Consuelo, junto a la ventana, tampoco. En el patio el limonero seguía moviendo las hojas. El vecino del lado había encendido la radio de nuevo, una canción que llegaba amortiguada a través de la pared, apenas reconocible. ¿Y por eso viniste? Dijo Valentín al fin. ¿Porque él murió y ahora es seguro? Sí. ¿10 años esperando a que fuera seguro? Sí. Valentín se levantó. No bruscamente, con ese movimiento deliberado y controlado que Consuelo reconocía como su manera de manejar las cosas que eran demasiado grandes para procesarlas sentado. Fue hacia el pasillo. Se detuvo en el umbral de la cocina. «Necesito un momento», dijo. Fue a su cuarto. La puerta se cerró. No de un golpe, suavemente, con el cuidado de alguien que está controlando exactamente cuánto deja ver. Acto 3. La cocina quedó en silencio. Diana y Consuelo, solas. La primera vez en 10 años. La primera vez en 10 años sin el teléfono como intermediario. Sin la distancia que hace que las conversaciones tengan bordes más suaves de lo que serían en persona. Sin la posibilidad de colgar. Diana tenía las manos sobre la mesa. Las miró durante un momento, luego miró a Consuelo. Consuelo la miraba. «Debiste haber llamado antes de venir», dijo Consuelo. Su voz era tranquila, no fría, sino la tranquilidad de alguien que ha procesado suficiente en su vida para no necesitar el drama de la voz para decir las cosas importantes. «Lo sé», dijo Diana. ¿No se defendió? «Si hubiera llamado me habrías dicho que esperara». ¿Y no debías esperar? He esperado 10 años. Has esperado que Marcos muriera. Consuelo la miró, que no es lo mismo que haber esperado el momento correcto. Diana la miró, no con molestia, con el reconocimiento de alguien que sabe que lo que acaba de escuchar es verdad aunque duela. «¿Cómo está?», dijo Diana en voz baja. Consuelo supo a qué se refería sin necesitar que lo especificara. «Bien, es un buen chico». Una pausa. Inteligente. Curioso. Directo. Demasiado directo a veces por su propio bien. Una pausa más larga. ¿Como tú? Diana miró la puerta del pasillo. «Está enojado», dijo.
No lo sé todavía. Consuelo cogió su taza, el café de hacía horas, frío, que bebió de todas formas porque era algo que hacer con las manos. Valentín procesa las cosas antes de sentirlas, o las siente mientras las procesa. Es difícil de leer. Como Eduardo. Sí, como tu padre. Nunca lo conoció, pero hay cosas que van más allá de lo que uno conoce. Diana asintió despacio. El silencio entre las dos tenía la textura específica del silencio entre madre e hija que llevan mucho tiempo sin estar en el mismo espacio. No incómodo, no vacío, sino lleno de todo lo que no ha podido decirse en persona y que no cabe en una sola conversación aunque haya tiempo. ¿Por qué no me dijiste lo de Marcos antes, cuando murió? ¿Por qué esperaste 2 meses? Diana miró la mesa. Porque necesitaba estar segura de que era verdad, de que no había complicaciones. Una pausa. Marcos tenía personas alrededor, gente que lo quería. Necesitaba estar segura de que la situación estaba realmente resuelta antes de volver. ¿Y está resuelta? Sí. Consuelo la miró por un momento. Buscó en la cara de su hija lo que buscaba cuando Diana era niña y decía que había hecho la tarea, y Consuelo quería saber si era verdad. Esa evaluación que no necesita palabras. ¿Completamente resuelta?, dijo Consuelo. Diana sostuvo la mirada. Completamente. Consuelo asintió, no con alivio, con el asentimiento de alguien que registra una información y que seguirá verificándola con el tiempo, porque así funcionan las madres. ¿Dónde has estado?, dijo Consuelo. Estos 10 años. En varios lugares. Monterrey los primeros 3 años, luego Hermosillo, los últimos 4 en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Consuelo lo repitió sin que fuera exactamente una pregunta. Había trabajo, y era suficientemente lejos. Una pausa. Trabajé en contabilidad, de oficina, nada especial pero estable. ¿Sola? Sí. Diana lo dijo sin drama, como un hecho que existía y que no necesitaba adorno. ¿Todo este tiempo sola? Sí. Diana lo dijo sin drama, como un hecho que existía y que no necesitaba adorno. Era más seguro, y más fácil en cierta manera. Menos cosas que proteger. Consuelo pensó en su hija sola en Monterrey, luego en Hermosillo, luego en Ciudad Juárez durante 10 años, cuidando la distancia como quien cuida una herida que no puede cerrarse todavía. Pensó en todas las cosas que no había podido darle desde el teléfono. Pensó en el limonero del patio, el que había plantado cuando Diana nació y que ahora era un árbol grande que Diana no había visto crecer. ¿Tienes dónde quedarte?, dijo Consuelo. Diana la miró. Hay un hotel a 4 cuadras. No. Consuelo se levantó. Fue al armario del pasillo. Sacó sábanas limpias. El cuarto de huéspedes está libre. Diana no respondió de inmediato. Miró a su madre con esa expresión que Consuelo conocía desde que Diana tenía 5 años. La expresión de alguien que quiere algo y que no sabe si tiene derecho a quererlo. ¿Mamá? Su voz era más pequeña que en toda la conversación anterior. ¿Qué? ¿Me perdonas? Consuelo sostuvo las sábanas. Miró a su hija, a la mujer de 37 años que era también todavía la niña de 20 aterrada en esta misma cocina, que era también la de 5 años con la expresión de querer algo sin saber si tenía derecho a quererlo. Eso lo vamos trabajando. Primero duerme. Diana asintió. Se levantó para ayudar con las sábanas. Y fue en ese momento, cuando las dos estaban de pie junto a la mesa recogiendo las sábanas para hacer la cama del cuarto de huéspedes, cuando la puerta del cuarto de Valentín se abrió. Los 3 se quedaron quietos. Valentín estaba en el umbral del pasillo.
Miraba a Diana con esa expresión que Consuelo no había podido leer antes, pero que ahora era algo más claro. No enfado, no exactamente. Algo más parecido a la determinación de alguien que ha procesado lo que necesitaba procesar y que tiene una pregunta más. Dijiste que hay un hombre, el padre, que se llamaba Marcos. ¿Marcos qué? Diana miró al hombre. Mi padre tiene un apellido, tiene un nombre completo, y yo tengo derecho a saberlo. Diana Soto Vargas miró a su hijo durante un momento largo. 17 años, los ojos de su padre, la directness que era también de su padre, aunque Valentín nunca lo hubiera conocido. Había venido a Guadalajara a resolver cosas, a cerrar cosas, a empezar cosas. No había calculado que Valentín iba a preguntar exactamente lo que había preguntado. O quizás sí lo había calculado. Quizás era exactamente por eso que había tardado 10 años. Consuelo, con las sábanas en los brazos, esperaba. La cocina esperaba. El limonero en el patio esperaba. Y Diana, que había aprendido en 10 años de soledad que posponer las cosas difíciles solo las hace más grandes, abrió la boca y dijo el nombre.